14 de diciembre, San Espiridión, obispo, años 270 a 344. La isla de Chipre, que aparece en medio del Mediterráneo oriental como un inmenso buque anclado lejos de la ribera, hállase frente a la costa de Siria. Esta tierra, testigo antaño de desenfrenado libertinaje, pasó a ser patria de santos desde que San Pablo plantó en ella la cruz y la regó San Bernabé con su propia sangre. San Espiridión, nacido allí por los años de 270, pasó la niñez guardando el rebaño de su padre. Siendo pastorcito, empezó ya a obrar milagros. Unos ladrones que entraron cierta noche en su corraliza halláronse de repente maniatados a la espalda y completamente inmovilizados. Llegó Espiridión de madrugada y al verlos en aquella forma preguntóles a qué habían venido. Los ladrones confesaron sus malos propósitos. El pastorcito los amonestó con dulzura, les desató las manos y dejó que se fuesen. El apacible natural de Espiridión inclinábale a la soledad. En ella hubiera deseado pasar su vida entera. Sin embargo, para obedecer a los deseos de sus padres, consintió en casarse. Su joven esposa, pobre como él, y como él virtuosa y sencilla, fue prenda de sosiego y felicidad en el hogar. Vivían en su casucha más dichosos que muchos reyes en sus palacios, no gozando de otras alegrías que las que provenían de la perfecta unión de sus almas. Su alegría se acrecentó cuando el Señor se dignó bendecir el nuevo hogar, dándoles una hija, a la que pusieron en el bautismo el simbólico nombre de Irene, que significa la paz. Espiridión sembraba entre tanto los milagros por doquier. De toda la isla acudió en breve muchísima gente a la choza del humilde pastor. Esta afluencia asustó al taumaturgo, el cual, de acuerdo con su esposa, tomó una resolución que a muchos parecería insensata y que la Iglesia autoriza todavía excepcionalmente. Determinó retirarse a un monasterio. Su esposa, por no ser menos, sacrificó a Dios la felicidad doméstica y entró con su hija en un convento de religiosas para consagrarse por entero al divino servicio. Flores del Carmelo. El episcopado. En la cumbre del Carmelo había un santuario junto al cual habíanse agrupado unos cuantos religiosos. Solicitó Espiridión le admitiesen en su compañía, y el superior, inspirado de Dios, acogió gozoso al enviado del cielo, que por espacio de 8 años había de embalsamar con sus virtudes la orden que le residía en su seno. El Señor, que le destinaba al gobierno de su pueblo, preparóle a ello con la tonificante disciplina del claustro. Cierto día llegó al Carmelo una diputación de chipriotas, habitantes de Trémito o Tremitonte, hoy en día Trinitucia, en el distrito de Crisocu, que venían a sacar al santo de su retiro. Muerto el obispo, los fieles habían puesto las miradas en la santa montaña donde vivía retirado un hijo de aquella iglesia. El año 325 dejó el santo monje la soledad con mucha aflicción y lágrimas. Dio el postrer adiós a sus hermanos, cruzó otra vez el mar y volvió a Chipre, para ser pastor de almas, donde antes apacentara el rebaño de su padre. Ya obispo, no quiso mudar en nada su manera de vida de monasterio, y aún siguió llevando debajo del palio episcopal el burdo hábito de los monjes. Cual otro Elías. Cuando el nuevo prelado llegó a Trémito, asolaba la comarca una pertinaz sequía y eran ya muchos los que habían perecido de hambre o de peste, pero el pueblo fiel, que en medio de sus desgracias seguía confiando en el Señor, invocó el auxilio de su santo obispo. Espiridión, conmovido ante el sufrimiento de sus hijos, oró por ellos y logró del cielo abundante lluvia que volvió la fertilidad a los campos de Chipre y con ella la alegría a todos los corazones. Con frecuencia, empero, olvidan los hombres el mostrarse agradecidos. La indiferencia de los de Chipre pareció provocar la cólera del Señor, pues otra vez castigó a la isla con la sequía. Algunos usureros quisieron tomar ocasión de la nueva desgracia para acrecentar su caudal y amontonaron en sus graneros las provisiones todas de la ciudad, con lo que se agravó más todavía la miseria. El santo prelado mostró otra vez que era verdadero padre del ingrato y olvidadizo pueblo.
Un pobre, a quien no habían querido fiar un poco de pan, acudió a él. «Dios castigará al culpable mañana mismo», dijo el santo. En efecto, a la noche siguiente, un torrente devastador echó al suelo la casa del avaro y llevóse de paso la mayor parte de sus provisiones. El verdadero valor del oro. Los castigos del cielo, a la vez que son saludable aviso para los buenos, suelen ser para los malvados motivo de obstinación en sus vicios y pecados. En la época de la siembra, fue un labrador a pedir al mismo usurero una cantidad de trigo que prometía pagarle después de la cosecha. El avaro respondió que él no daba ni un grano de trigo sin antes cobrarlo. Acudió el labriego a Espiridión, abogado ordinario y paño de lágrimas de los pobres, y el obispo le entregó al punto una barra de oro macizo. A vista del oro, vendióle el usurero cuanto trigo quiso comprarle. Y aconteció que fue tan abundante la cosecha, que el buen labriego pudo vender trigo suficiente para las propias necesidades y desempeñar la barra. En cuanto la tuvo en su poder, corrió a devolverla a su bienhechor. La historia del santo trae aquí un milagro mucho más maravilloso que el de una cosecha copiosísima. Deseoso de mostrar al labrador el verdadero valor del oro, metal tan codiciado de los hombres, llevóle el prelado a su huerto, tiró al suelo la barra de oro y mandóle volver a su primitiva forma. Al punto, la barra se trocó en una serpiente que huyó a ocultarse. Cruza un río milagrosamente. Supo Espiridión que en una ciudad poco distante de Trémito, un amigo suyo, injustamente acusado de un delito, había sido condenado a muerte. No pudiendo sufrir que de esta suerte fuera pisoteada la inocencia, salió inmediatamente para aquella ciudad. Estaban entonces en lo más frío del invierno. Al llegar a orillas de un río, halló que el puente había sido arrastrado por las aguas. Como no hubiera medio alguno para salir del paso, el santo obispo se arrodilló y pidió al cielo le socorriese en aquella necesidad. Vuelto luego de su oración, mandó a la corriente que se detuviera, y a su voz, como a la de un nuevo Moisés, dividiéronse las aguas, dejando en el cauce un camino enjuto por el que pudieron pasar el prelado y cuantos venían con él. La fama de este milagro se extendió rápidamente y llenó de admiración a todos los de la ciudad. No bien hubo llegado Espiridión al término de aquel viaje, dirigióse a los jueces, y éstos, tras un nuevo examen de la causa, hallaron haberse equivocado en su determinación y dieron inmediata libertad al inocente. Aureola de mártir. Espiridión en España. En medio de aquellos triunfos reservaba el Señor a su siervo muy duras pruebas. Maximiano Galeno, cuyos hombros acababa de cubrir Diocleciano con la púrpura imperial, recibió encargo de gobernar parte del imperio romano. En el pecho de aquel monstruo hervía odio infernal contra el nombre de Cristo, por lo que también él intentó dar en tierra con la Iglesia católica. La sangre de los mártires inundó nuevamente los anfiteatros y llenaban los caminos filas interminables de cristianos mutilados, condenados a morir en el fondo de las minas o en los trabajos de las obras públicas. A Espiridión le tocó la suerte de estos últimos. Llegados a Trémito, los emisarios de Galerio invadieron la casa episcopal y llevaron ante el juez al virtuoso prelado. También hubo de comparecer ante un gobernador especial enviado a la isla. Espiridión se mostró ante ellos firme y valeroso. Viéndole tan esforzado, el gobernador, que tenía poder para atormentar como quisiese a los acusados traídos a su tribunal, mandó que le arrancasen el ojo derecho y le desjarretasen la pierna izquierda. Mutilado de manera tan cruel, embarcáronle en un navío que hacía vela con rumbo a España con algunos condenados más. El gobierno de Roma, dueño de las minas de plata españolas, famosas ya en tiempo de los macabeos, hacíalas explotar por medio de los sentenciados. De esta manera, al mismo tiempo que cumplían su castigo, trabajaban para el Estado que los condenaba, y fueron muchos los cristianos que hubieron de sufrir aquella dura e injusta ley. Allí fue conducido Espiridión. Por espacio de 8 años
trabajó en compañía de esclavos y criminales para extraer la plata que los emperadores gastaban en sus fiestas y desórdenes. Había en las minas muchos otros cristianos. Espiridión fue el ángel enviado por el Señor para consolar a aquellos valerosos confesores y sostener su fortaleza en tan largo martirio. En el Concilio de Nicea, una conversión. Cuando el triunfo de Constantino devolvió la paz a la Iglesia y la libertad a los cristianos encarcelados, dejó nuestro santo las minas de España y embarcó para Chipre, anheloso de ver en qué paraba su desdichada Iglesia. Los fieles salieron en tropel a recibirle y entre aclamaciones y jubilosos himnos le acompañaron hasta la iglesia. Conviene saber, dice el agiógrafo, que las lámparas destinadas a alumbrar a los fieles estaban a punto de apagarse, faltaba aceite y no lo hallaban en la isla. Pero en cuanto el santo entró en la iglesia, las lámparas se llenaron de aceite al mismo tiempo. La iglesia, que había salido triunfante de la sangrienta lucha con los perseguidores, iba a entrar en otro género de combates. El Papa San Silverio quiso acabar de una vez con el peligro provocado por la herejía arriana, y de acuerdo con el emperador Constantino, convocó a los obispos a un concilio ecuménico que debía celebrarse en Nicea por los días del mes de junio del año 325. Juntáronse 300 prelados venidos de todos los confines del orbe cristiano. Aquellos varones venerables, salidos en su mayor parte de las cárceles y de los tormentos de los perseguidores, y coronados de virtudes, además de años, querían defender con su voz la divinidad de Cristo, a quien habían ya confesado con inquebrantable energía ante los verdugos. Espiridión también acudió al concilio. Frente a los gloriosos confesores de la fe católica, el arrianismo agrupó a su vez sus más aguerridas huestes. El mismo Arrio llamó a Nicea a muchos sofistas, algunos de los cuales eran paganos, para mantener el fervor de los suyos, o al menos para promover ruido y alboroto. Acudieron los tales filósofos solo para darse el gusto de argumentar contra unos ancianos a los que ellos consideraban ajenos al arte del silogismo y a las especulaciones de la metafísica. Uno de ellos se gloriaba ante los padres del concilio de poder reducir al silencio a quien intentara sostener delante de él la divinidad de Cristo. Espiridión aceptó el reto. Los padres temieron por un momento, porque el anciano, además de ser poco entendido en la lengua griega, nunca había estudiado la dialéctica, pero su aprensión desapareció pronto. Sabían que el obispo de Trémito era varón apostólico, y no dudaban de que él, como antes los apóstoles, confundiría a la ciencia humana con la virtud de la cruz. «Ni Jesucristo ni los apóstoles», dijo Espiridión, «nos enseñaron la dialéctica ni las vanas argucias de la palabra. Nos enseñaron la verdad que se conserva con la fe y las buenas obras». El sofista, extrañado, guardaba silencio. «Filósofo, en nombre de Jesucristo, atiéndeme», añadió el anciano con tono de apóstol y de profeta inspirado. «Habla», repuso el retor, «ya te escucho». Entonces, en breves palabras, hizo Espiridión profesión de fe católica y acabó diciendo: «Eso es sencillamente lo que creemos. Acaba ya de buscar inútiles explicaciones. Los misterios no se escudriñan, se creen. Y ahora, oh filósofo, en nombre de Jesucristo mi Dios, te conjuro que me contestes. ¿Crees cuanto acabo de decir?». El filósofo permaneció un instante como anonadado por una visión divina. Vuelto en sí del espanto, exclamó: «¡Creo!». Y en un buen rato solo pudo repetir la misma exclamación: «¡Creo! ¡Creo!». Finalmente, cuando ya sosegado pudo explicar la repentina transformación que acababa de experimentar, añadió: «Mientras me combatieron con la fuerza del raciocinio, me defendí con la fuerza de mi arte. Pero desde que han opuesto a mis sutilezas la sencillez de la divina palabra, no me avergüenzo de confesarme vencido. A cuantos me oyen, les aconsejo que crean en Jesucristo y sigan la doctrina de este anciano, que aún hablando como los demás hombres, pronunció sin embargo palabras divinas». «Si así es», añadió el santo,
Vente después conmigo y te bautizaré. Siguióle el filósofo a la iglesia y fue bautizado. El martirologio romano menciona esta notable conversión. A más de los milagros aquí referidos, el biógrafo atribuye muchos otros a la intervención del santo, justificando con ello su título de taumaturgo. Nosotros solo traeremos algunos. El martirologio señala explícitamente que este santo obispo fue célebre por el don de profecía y el de milagros. La perla perdida. Hallándose el santo prelado en Nicea, luchando en favor de la consubstancialidad del Verbo, visitóle la adversidad. Su hija Irene había pasado a gozar del eterno descanso. Cuando volvió a su diócesis, vino a verle una mujer llorando a lágrima viva. Díjole que había prestado a la difunta una perla preciosa y que Irene había muerto sin decirle dónde la dejaba. Espiridión mandó que la buscasen, pero fue en balde. Confiado en el poder divino, fue con muchísima gente al sepulcro de su hija y le preguntó: «Irene, hija mía, ¿dónde dejaste la perla que te prestó esta mujer?». La muchacha respondió y dijo el lugar en donde estaba. «Duerme ahora, hija mía», repuso el prelado, «y descansa en paz hasta el día en que nuestro Señor te resucite para la vida eterna». Con asombro de los testigos, apareció la perla en el sitio señalado. Verdaderos médicos. Secreto de hacer milagros. Al morir Constantino, en el año 337, sus 3 hijos, Constantino el joven, Constante y Constancio, se repartieron el imperio. A Constancio le cupo el oriente y fijó su residencia en Antioquía, a orillas del Orantes. Sobrevínole al poco tiempo fuerte calentura que al cabo de unos días le llevó a las puertas del sepulcro. Desahuciado por los médicos, acudió el emperador a la oración. Sus súplicas iban a ser oídas. A la noche siguiente, mientras veía en sueños una magna asamblea de obispos, se le apareció un ángel y le señaló a 2 de ellos. «Mira», le dijo, «estos son los únicos médicos que pueden curarte». Pero el ángel no le reveló ni el nombre ni la iglesia de los 2 prelados. En cuanto hubo amanecido, Constancio dio orden de hacer venir a los obispos que gozaban de mayor fama de santidad. Entre ellos le trajeron a Espiridión, a quien Dios revelara la visión del emperador. El santo anciano había embarcado sin pérdida de tiempo para Antioquía con su discípulo Trífilo. Constancio reconocióle al punto por uno de los obispos que el ángel le había señalado, y a pesar de sus grandísimos dolores, se arrodilló para recibirlo. Acercóse Espiridión, extendió las manos sobre la cabeza del emperador, y éste se levantó curado. Mostró Constancio su alegría y agradecimiento, dando al santo grandes cantidades de dinero, pero aún no había salido del palacio cuando ya todo estaba en manos de los pobres. «No me sorprende», dijo Constancio al saberlo, «que un hombre que así menosprecia los bienes terrenos obre tan extraordinarios milagros». En efecto, observa San Juan Crisóstomo, Jesucristo no dio a los apóstoles el poder de obrar milagros, sino cuando hubieron hecho voto de pobreza. Al salir Espiridión del palacio, presentósele una pobre mujer que llevaba en brazos a su hijo muerto. No hablaba, pero bien claramente daban a entender sus lágrimas lo que deseaba. El santo tomó el cadáver, lo bendijo y devolviólo resucitado a su madre. Tan intensa fue la alegría de la buena mujer que cayó muerta a los pies del obispo como herida por un rayo. Otra vez oró el santo y nuestro Señor otorgó la vida a la madre como antes se la diera al hijo. El siervo de Dios, bueno y blando para con todos, también sabía encenderse en santa ira cuando se trataba de la honra de Dios, como lo demuestra este rasgo. Cierto día en que llegaba a Eritrea tras largo y penoso viaje, acompañáronle a la iglesia al son de himnos y salmos. Un diácono dotado de hermosísima voz cantaba con excesivo énfasis en medio del pueblo que le oía admirado. Enojóse el obispo con aquel escándalo y dijo al diácono: «¡Cállate!», y quedó mudo el cantor. Los fieles suplicaron al prelado que suspendiese tan terrible castigo. El santo convino en ello. «Pero puesto que has empleado mal el talento que Dios te había prestado», dijo al diácono,
quedarás tartamudo toda tu vida. Muerte de Espiridión. No se sabe a ciencia cierta en qué año murió nuestro santo. Se cree generalmente que fue en el año 344. Sin embargo, San Atanasio trae el nombre del obispo de Trémito entre los padres del concilio de Sárdica, celebrado en el 347, en el que volvieron a juntarse más de 300 prelados procedentes de Oriente y Occidente para anatematizar por segunda vez la doctrina de Arrio. Al volver a Trémito, cayó enfermo y murió pocos días después. Cuando las grandes invasiones musulmanas, su sagrado cuerpo fue trasladado a la isla de Córcira, hoy día Corfú, la más septentrional de las islas jónicas. Allí descansa todavía y sigue siendo muy venerado de los fieles. San Espiridión es llamado el obispo protector de Corfú. El martirologio romano menciona su nombre el 14 de diciembre y los calendarios del rito sirio puro y greco-ruteno lo hacen el 12 del mismo mes.